de Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Yo me pongo a pensar, hermanos, cómo será nuestra vida. Yo siempre he dicho algo, y es que nosotros no somos, no sé si usted me va a aceptar lo que le voy a decir, pero nosotros no somos personas espirituales. Cuando le digo esto, no es que yo lo esté juzgando, sino que nuestro mayor tiempo o la mayor actividad que nosotros hacemos radica en cosas externas y no en cosas espirituales. Por ejemplo, ahora nos estaban hablando sobre un aspecto bien importante, y es sobre la venida del Señor. Y yo le pregunto a usted, durante esta semana, antes de que hermana Patti predicara, durante esta semana, ¿usted había pensado en la venida de Cristo? ¿Había usted meditado? ¿Había usted hecho una reflexión? Y mientras usted se peinaba, viéndose al espejo, usted decía: y si Cristo viniera ahora, que ya me hallara bañada, ya me hallara bañado. Así como cuando a veces nos bañamos por la noche y decimos: bueno, ya si me muero, ya estoy bañado, dicen algunos. O si Cristo viene, ya estoy. Entonces, pero normalmente nuestra vida cotidiana nos envuelve. Pensamos en muchas cosas, pensamos en lo que vamos a comer, en lo que vamos a vestir, pensamos en nuestro futuro, porque de alguna manera siempre nosotros estamos ocupando nuestra mente en otras cosas. Pero hay un aspecto que es importante que nosotros lo podamos tomar en cuenta siempre, y es sobre la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo a veces la hemos reducido nosotros a ciertos momentos especiales en la presencia del Señor. Las hemos reducido a momentos en los que sentimos la presencia del Señor juntos, cuando oramos, cuando cantamos, cuando hacemos una serie de cosas espirituales. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando de lo cotidiano, de una vida constante, y por eso dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino que sean llenos del Espíritu Santo. Hermanos, si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros estaremos llenos de otra cosa. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros estamos, yo no sé si a usted le ha pasado lo que me ha pasado a mí en ciertas oportunidades. Y ahí perdone que le hable de comida, pero por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados, digo, porque todos quizás comemos tortilla, pero estamos acostumbrados a que nos llenamos, pero cuando comemos tortilla. Y
Y de repente nos dan algo, nos dan una comida y vemos que trae 2 panes o un pan. ¿Qué es lo primero que usted piensa? Sí, yo no me voy a llenar. Y dice usted, aquí fueran buenas las tortillas. Porque pensamos nosotros que lo que nos va a llenar a nosotros es la tortilla. Y bien hace, fíjate, porque lo único que la tortilla puede hacer es llenarnos. Pero, y lo mismo, vamos a contextualizar esta realidad, que si usted y yo no estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros vamos a estar llenos de otra cosa. ¿Por qué? Porque el tiempo que nosotros podemos ocupar para atender las cosas espirituales, ese tiempo nosotros lo podemos ocupar para estar con el Señor. Y yo le voy a decir algo porque que de alguna manera nos vamos a identificar. Mire, a veces nosotros nos ponemos a ver alguna serie en Netflix y de repente nosotros nos gustó y como dicen los hijos, y nos clavamos viendo. Y fíjense que algo anormal, porque a alguien nunca le ha llamado la atención ver televisión, pero de repente nosotros con Meja nos ponemos a ver y cuando venimos otro rato a querer ver, ya eso está adelantado porque ella se ha clavado viendo, ¿verdad? Como que Rebeca le ha cambiado el chip ahí y ya. Pero lo que quiero decirle es que algo inusual empezó a pasar. Y es que nosotros a veces aunque ya habíamos orado y decíamos, bueno, como ya oramos, entonces, esta va a ser la predicadora. Como nosotros ya oramos, creemos que tenemos la licencia y sabe, en muchas ocasiones, después de haber orado, encendíamos la televisión otra vez, porque quedábamos ahí medio así como picados. Pero basábamos nuestra parte en el hecho de que ya habíamos orado. Y empezamos a identificar que eso, de alguna manera, no era algo normal. ¿Por qué? Porque ya nos estaba controlando, ¿qué? La televisión. Y aunque nos dábamos esos baños así de pureza, no, ya oramos. Y quizás a veces habíamos orado hasta rápido para no perder la sensación del momento. Y se lo digo aquí por el hecho de que yo le he dicho a usted que nosotros estamos en un proceso también de vivir una vida llena del Espíritu Santo. Usted no tiene ángeles como pastores. Usted tiene pastores de carne y hueso que les gusta ver tele. Entonces, y en este sentido, quiero decirle que nosotros de repente, yo ya había sentido, ¿verdad?, el hecho de que no podíamos seguir haciendo eso. Y de repente, una mañana, sin esperarlo de ninguna parte, nos dicen, de aquí en adelante, esa televisión se va a encender solo para o ver mensajes o escuchar música, para nada más. Mire, eso fue duro, porque yo dije, ¿y aquí qué manda pues? O sea, que el que manda soy yo, vea. Entonces, y en ese momento yo dije, bueno, esto es lo que estábamos esperando, esto es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, hermano, vamos a estar llenos de otra cosa. Porque yo le voy a decir algo, si en este momento nosotros no estuviéramos acá,
nosotros estuviéramos haciendo otra cosa, ¿sí o no? Es más, estamos a lo mejor pensando, allá estuviera, o aquí estuviera, o ya hiciera. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos esa lucha. Y sabe que hasta el momento, le voy a decir que ya casi va más de un mes de esa decisión, y ahí estamos. Esa televisión, bueno, pues si no queremos escuchar mensajes, esa tele nos exige. Y ahí estamos. Pero lo que le quiero decir, algo especial que le quiero decir de esto, que no sentimos que estamos teniendo una lucha por no ver tele. Y yo recordaba lo que la hermana decía, que decía, bueno, Señor, solo déjame terminarlas que tengo empezadas y luego ya nada más. No, eso fue un corte definitivo. O sea, ya aquí ya no se va a ver nada más que no sean mensajes y alabanzas. ¿Y qué de las series que dejamos empezar? No, ya no más. O sea, ¿por qué? Porque el tiempo, el lugar que es del Señor, que es del Espíritu Santo, lo empiezan a ocupar otras cosas. De manera, ¿qué más ilustración querían para que les diga que si no estamos llenos del Espíritu, nosotros siempre vamos a estar llenos de otra cosa? Y es aquí donde ser llenos involucran dos cosas. Una es la influencia, es decir, que somos influenciados. Usted y yo estamos siendo influenciados por el Espíritu Santo. Y una influencia es aquello que constantemente nos está diciendo, no, eso no lo vayas a hacer. Por allí no te vas, no vas a irte. Esto no, aquí te vas a detener, esa es la influencia. Mire, yo creo que de alguna manera nosotros hemos sido influenciados por personas. Nosotros hemos sido guiados por personas. Y a veces no solamente para cosas buenas, pero el Espíritu Santo, cuando somos llenos de Él, somos influenciados. Y la Biblia nos habla algunos ejemplos, como el hecho de que cuando el de Lucas 1:41 dice que Elizabeth, cuando escuchó a María, dice que el bebé saltó en su vientre, y dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Imagínense qué efectos sobrenaturales tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. Luego dice que el versículo 67 de ese mismo capítulo de Lucas 1, dice que entonces el Padre, hablando de Zacarías, dice que fue lleno del Espíritu Santo. La influencia, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida no es algo que a nosotros a lo mejor nos va a torcer el brazo y nos va a decir esto va. Cuando nosotros somos llenos, yo les comentaba a los hermanos, yo estaba en una peluquería y yo pude presenciar algo. Yo pude presenciar cuando empieza a hacer efecto el alcohol en la vida de una persona. Mire, esta persona llegó, lo único que cualquiera pudo haber pensado que iba ebrio, porque iba con una cerveza en la mano, pero cuando él entró todavía al lugar, él entró bien. O sea, pero de repente su semblante empezó a cambiar. Obviamente él no se había tomado solo una cerveza, saber cuántas se había tomado, y de repente empezó a cambiar su semblante, y sabe que por ratos se molestaba con el que llegaba, por ratos lloraba con otro que llegaba,
y de repente se acordaba de algo y empezaba a reírse. Y yo empecé a ver cómo una persona empieza a ser influenciada por el alcohol. Y por último, lo sacaron arrastrado. Y cuando yo veo ese panorama, yo dije, ¿qué puede pasar con las personas? Si el apóstol Pablo dice, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, sino que sean llenos, sean guiados, sean controlados, sean influenciados por el Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 2, versículo 4, y todos estos perseveraban, todos los que perseveraban fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas conforme al Espíritu Santo les daba que hablasen. Una de las cosas sobrenaturales del Espíritu Santo es que cuando nosotros permitimos que Él nos controle, cuando nosotros permitimos que Él tome el control de nuestras vidas, entonces empiezan a suceder las cosas que nosotros a lo mejor no las vamos a poder entender, pero que sí Él las entiende. Y la llenura o la plenitud del Espíritu es el dominio pleno que ejerce el Espíritu Santo en el creyente. Mire, cada uno de nosotros debemos estar conscientes que si queremos que Dios obre en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es someter nuestra voluntad al Espíritu Santo. Es someter nuestra voluntad al Espíritu Santo. Y yo les decía a ustedes el domingo pasado que en lo personal yo estoy sometiendo mi voluntad al Espíritu Santo. Porque si usted me dice, pastor, mire, y aquí en confianza, y usted quisiera estar aquí todo el día, no, usted me está en lo bien, yo se lo grito. Yo le digo, no, ¿para dónde nos vamos? No, pero yo estoy sometiendo mi voluntad a Él. Y no me conteste esta pregunta. Yo le decía a Olga el domingo, mira, si una cosa me alegra es que la gente ya perdió la vergüenza de Dios. Y hoy termina el corte y le van y ya quedamos lo que vamos a hacer. O sea, eso me alegra. Y que mientras yo estaba orando, como le viene el pensamiento, cuando usted está orando no le viene así como a los pensamientos. Y fíjense que yo decía, y le decía al Señor que nos hemos quedado así como, por qué lástima el pastor rector que va a quedar más claro para porque realmente yo sé que usted ya determinó una hora para estar acá y usted no se preocupe por eso, pero lo que le quiero decir es esto, que todavía vienen así como esos pensamientos. ¿Será que pobrecito el pastor o no? Yo me voy a quedar y aunque él se vaya, yo me voy a quedar. Esa es determinación. Y sabe que eso es estar controlado por el Espíritu. Entonces, usted quiere que Dios la bendiga, usted quiere que Dios haga algo a favor suyo. Lo primero que usted tiene que hacer es someter su voluntad al Espíritu Santo. Y eso, se lo digo así a las cabezas, eso no va a estar fácil. ¿Y usted cree que por qué es que se dejó de cantar? Lo que el Espíritu diga, eso se hará. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó el canto? Ya no lo cantan. Otros que ni se lo saben, quizás. ¿Y sabe por qué decía? Porque aquí manda Jehová. Porque aquí
aquí manda Jehová. Y mire, la llenura o la plenitud del Espíritu es ese dominio pleno que ejerce el Espíritu Santo en el creyente, oiga, que rinde incondicionalmente su vida al control, a la influencia, a la dirección del Espíritu Santo. Oiga, que lo rinde incondicionalmente. Aunque al principio le dije algo que ya la gente ya perdió la pena, ¿va? Pero no crea, hay algo. Yo no dejo de preocuparme. Porque digo yo, ¿cómo la gente? O sea, no es que esto sea aquí porque estamos los mejores, no. O porque estamos los que resistimos, de ninguna manera. Estamos hablando del hecho de rendir nuestra voluntad y que aunque nosotros, porque mire hermano, si la gente que se va tiene el aval de Dios para irse, entonces nosotros tenemos un problema. ¿No cree usted? Y dice, bueno, que se vaya fulano, me gano, pero vos te quedás. Yo recuerdo que eso solo me pasaba en la escuela. Decía el maestro, bueno, ya eran las 12, se va fulano, se va mengano, se va... Y ya casi se acababan los nombres y a mí no me mencionaba. Si se queda mengano y sutano y fulano. Y eso era, ¿por qué? Porque no se ha aprendido las tablas. Y se me van hasta que aprendan las tablas. Y un día le decía al Señor, Señor, ¿y será que no me he aprendido las tablas todavía? Que no me querés dejar ir. Pero es aquí donde debemos nosotros reconocer y entender si le hemos dado al Señor el dominio, el control de nuestra vida. Porque la llenura del Espíritu no significa hacer de alguna forma, de hacer cosas de acuerdo a nuestra voluntad, sino que siempre tiene que ser con el objetivo de glorificar a Cristo. Porque guiados es igual a obediencia. Guiados es igual a obediencia. Es decir, como un borracho está controlado por el alcohol, un cristiano debe de estar controlado, debe de ser guiado, debe de ser influenciado por el Espíritu Santo. Y que usted pueda decir, Señor, yo voy a hacer. Y por eso es que vivir una vida llena del Espíritu trae sus implicaciones. Fíjense que yo pensaba que solo mi papá pensaba de la manera que piensa. Pero un día estábamos desayunando y de repente se acerca una persona y dice, bueno, provecho, dijo, bueno, si ya casi están terminando, dijo. Y dijo, ¿me puedo sentar por acá? Y él se sentó ahí. Y nosotros estábamos conversando con mi papá. Nosotros aprovechamos de hablar cuando nos vemos y hablamos y hablamos. Y por un momento realmente nos olvidamos de lo que estaba alrededor. Y dijo, y de repente el Señor vuelve y dice, ay, perdónenme que yo los interrumpa, dijo. Pero yo no me puedo evitar ver esta escena y no elogiarla. Sin duda, él es su papá, vea, estábamos a la par. Sí, le digo yo. Y empezó él a hablar de sus hijos. Empezó él a decir cómo los había guiado, los había criado, los había educado con su esposa. Y empezó él a decir, miren, dijo, yo ya los saqué de la universidad, ya ellos tienen su vida, pero dijo, aunque estén viejos, dijo, yo los mando todavía. Aunque ya están en la casa, pero mientras yo viva, yo hasta les puedo, andaba un subardón, hasta les puedo pegar si es posible. Y yo me le quedo a mi papá, porque mi papá así piensa.
Y él dice, el hecho que estén viejos, el hecho que ya estén grandes, dijo, no significa que no les pueda pegar todavía, dijo. Hermana Noemí todavía le pega, quizás. Entonces, lo que quiero decirles es que al pensar en esto, cuando nosotros el ser guiados es obedecer. Porque alguien puede decir, no, porque ya están adultos, ya no siguen consejos de los padres. Pero a mí me gusta escuchar a mi papá. Y es aquí donde es importante entender que la evidencia de ser o de estar llenos del Espíritu es hablando, es comunicándonos con Dios y con las personas. Esto trae como resultado lo que el pasaje nos menciona. El pasaje de Efesios capítulo 5, versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ese es el resultado de ser guiados. Ya nuestra mente cambia. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. No solamente hablando, cuando usted habla con los demás, usted puede hablar de las bendiciones, usted puede hablar del gozo, usted puede hablar de lo que hay en su corazón. Mire, cuando usted vea que alguien habla y usted se cansa, usted debe de preocuparse, decir, bueno, ¿y yo cómo tengo que hablar? Hablando, dice el versículo 19, hablando entre nosotros con salmos. Es decir, que la evidencia de ser controlados por el Espíritu es que usted va a sentir esa libertad de decirle a otros, de hablar con otros, de lo que usted está disfrutando, de lo que usted está viviendo. Por eso es que es importante, y dice también que, como lo dice el versículo 18 de 1 Tesalonicenses 5, que debemos de dar gracias a Dios por todo. Yo sé que esto no es fácil. Mire, yo sé que esta parte no es fácil, porque mire, a finales del mes pasado, un trabajador me dice, mire, fíjese que el carro, cuando hago el cambio, siento como que hace un ruido. Le digo yo, vaya que se lo revisen y vea ahí qué es lo que le pueden hacer. Y me dice, mire, fíjese que dice que es un soporte, que hay que cambiarlo, que se lo cambien. El asunto está que como a los 3 días me dice, fíjese que el ruido, yo se lo sigo escuchando. Y le digo yo, y le llamo y mire que no le cambiaron el soporte. ¿Cómo no? Pero hace el ruido. Bueno, esperemos entonces, le dije yo, para ver si lo volvemos a revisar. Al rato me vuelve a llamar y me dice, mire, yo creo que el problema es que acabo de querer darle retroceso y no retrocede el carro. Ahí se me fue el gozo. Y yo empecé a decirle al Señor, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Y mire, y cuando llega donde el mecánico me dice,
mire, lo acabamos de probar y ya agarró. Y ahí me volvió la paz otra vez y digo, vaya, entonces ahí vamos a ver cómo lo hacemos más adelante. El domingo, que estaba ya a punto de predicar en la otra iglesia, yo logro ver que me cae un mensaje de él. Y dije yo, esto no es buenas noticias, dije yo. Esto no es, mire, pasé por la casa dejándole la cuota, ¿verdad? No, esto es que eso no retrocedió ya. Pero igual yo no me iba a quitar el gozo, ¿va? Yo fui y prediqué como nunca antes había predicado. Le digo porque la gente, yo no sé qué decía, pero la gente estaba riendo. Pero le digo como nunca lo había hecho. Y mire, y cuando salí, no, dije yo, tenían comida los hermanos, yo no me voy a arruinar la comida. Y yo no, hasta en la noche oí el mensaje. Y me dijo, mire, el carro ya todo el día y no le ha dado para atrás. Bueno, le dije yo, ahí hay dos cosas, o lo anda solo para adelante, o lo va a guardar no sé dónde, pero yo no puedo arreglar ese volado. Y le digo al mecánico, mire, ¿y esto cómo es? Mire, me dijo, llévelo allá, que vea qué hace. ¿Y cuánto vale? Le digo yo, esa reparación. Mire, me dijo, mi primo lo acaba de arreglar, me dijo, y le ganaron $1,500. Mire, hermano, a mí se me hizo escalofrío la piel, y dije yo hasta la lengua sentía que dormida. Y yo, ¿qué voy a hacer? Y mire, y empecé a decirle al Señor, no, Señor, tú eres mi paz. Y a mí no me va a quitar el gozo, a mí esto no me va a hacer que deje de ayunar, esto no me va a hacer que deje de vigilar. Y mire, y yo me recuerdo de un hombre que hace años me había arreglado un problema de un carro igual, pero que yo lo había visto, pero luego el hombre pasó casi 2 años con parálisis y le perdí la pista. Pero yo dije, no, yo voy a ir a buscarlo. Voy a ir. Y mire, cuando llego y veo otra persona en el taller, y dije yo, no, aquí ya no. Mire, le digo yo, y Carlos ya no está acá. No, me dijo, él entregó el taller, me dice, pero ¿sabe dónde lo puede encontrar? Aquí recto, váyase en un cargo, ahí pasa, me dijo. Yo me volvió otra vez la alegría, dije, y yo que invoco así al cargo, y él se va cruzando. Yo vi un ángel ahí, hermano, y le dije yo, Carlos, le dije yo, y me dice, ay, ¿qué le pasó? Me dijo, no, hombre, le dije yo, aquí traigo este carro que no da para atrás. Mire, me dijo, lo mismo tenía este carro, me dijo, pero no se preocupe, me dijo, esto ya lo va a arreglar. Le dije yo, pero yo venía con aquellos $1,500 en la cabeza. Y ya él me empezó a contar lo que le había pasado. Y mire, hermanos, yo luego desarmó el carro y ya me dijo lo que, venga mañana, me dijo. Y ya, cabal, yo llegué. Me dijeron menos de la mitad de lo que valía. Pero aún así yo me detení entre los barrotes ahí, ¿verdad? Y aunque era menos de la mitad, pero le dije yo, ya sé qué es. Y me vine. Mire, pasó un día yo esperando que me hablara. Mire, yo esperaba 2 cosas. Mire, esperaba mire, le vamos a sacar el carro del taller porque usted nunca viene.
O me digan, mire, don Otoniel, venga que su carro ya está reparado. Yo compraba cualquier cosa, pero yo vivía la vida como que yo no tenía ese problema. Cantando, alabando al Señor y diciéndole, Señor, tú vas a tener el control de eso. Mire, a la semana, en efecto, me llamaron. A mí no me preocupó la llamada. O es que ya esté el carro listo porque alguien fue a pagar por mí, dije yo. Otra cosa va a pasar. Y le digo yo, mire, ajá, don Otoniel, me dice, lo hemos estado esperando. Sí, le digo yo, pero ahí estoy ahorita pendiente, esperando ver cómo resolverle, le digo yo. No, yo entiendo, me dijo, yo entiendo cómo está la situación. Me dice, igual yo le digo a él que si por la única razón que usted no puede venir aquí es por el dinero, pero por otra cosa usted es responsable. Sí, le digo, pero deme chance. Y hasta ahí yo me di cuenta, no, algo tengo que hacer. Y ya empecé a ver qué hacía y voy y mire. Pero el punto al que quiero llegar es a este. Ayúdenme a orar porque hoy en la tarde me lo dan, no tengo los 250 para pagar la mano de obra. Pero yo le dije algo, yo empecé a vivir esta vida controlada por el Espíritu. Mire, hermanos, yo no sé por qué situación, yo le achaco que todas las semanas que estuvo cayendo, que estuvo lloviendo, yo aprovechaba de arrancar el monte con la mano. Y a eso le achaco yo, pero no sé qué cosa. Pero mire, estos 3 dedos literalmente dormidos. Y así han dado por mucho tiempo esa sensación horrible. Y dije yo, con esto se me va a dormir toda la mano. Pero para gloria de Dios, sabe que de una manera paulatina a mí se me va quitando el adormecimiento. Y le digo que solo lo tengo aquí en la punta de estos 2 dedos. Y he ido hasta el hospital por eso. Y me han inyectado y me han hecho un montón de cosas y no se me quitaba. Pero yo determiné una cosa. Y es llenarme del Espíritu. Porque la palabra del Señor dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y que los que son guiados por el Espíritu deben de hablar en el Espíritu. Deben de cantar en el Espíritu. Deben de dar gracias en el Espíritu. Pero también deben de obedecer en el Espíritu. Y eso es bien determinante para que Dios se pueda glorificar. Eso es bien determinante para que Dios pueda hacer las cosas por nosotros. Porque ¿sabe cuál es la promesa? Que Jehová es que peleará por nosotros. Y nosotros debemos de estar tranquilos. Entonces, ¿qué debemos hacer para ser llenos del Espíritu? Lo primero que necesitamos es tener necesidad de ser llenos. Es lo primero. Necesitamos tener sed siempre. Pero también necesitamos una limpieza. Cada vez que pecamos, cada vez que sentimos nosotros que le fallamos al Señor, necesitamos una limpieza. Y también necesitamos venir y beber. Esa agua tiene que correr, es una acción continua. Pero sobre todo, usted y yo necesitamos tener una entrega de nuestra vida. En todo momento, tenemos que hacer una entrega. Aquí es donde les decía yo que debemos someternos
a la voluntad de Dios. Eso implica una entrega, decirle al Señor, quiero menguar para que tú crezcas. Señor, no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Señor, quiero que tomes el control de mi vida. Pero debemos estar conscientes que cuando le digamos al Señor que queremos que Él tome el control de nuestra vida, Él lo va a hacer. Y no lo va a hacer como nosotros queremos, sino lo va a hacer como Él quiere. Pero ¿sabe qué es lo bueno de todo? Que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Que aunque estemos pasando por momentos muy difíciles, Él siempre se glorificará en nuestras vidas.